La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos al segundo día del evento académico denominado Taller para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia y Defensa Penitenciaria en Adultos y Adolescentes en Conflicto con la Ley en Ecuador. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado al finalizar este taller. Únicamente obtendrán el certificado quienes se registran los 2 días destinados al desarrollo de este evento. Esta capacitación generará un certificado de asistencia por 10 horas. Indicamos también que las personas que se encuentran participando de este taller pueden realizar sus preguntas a las y los expositores a través del chat de Zoom, las cuales serán leídas y contestadas al término de la exposición de cada ponente. El día de hoy tendremos 2 jornadas, de 9 a 12 y retornamos de 2 a 4. Saludamos y damos la bienvenida a Cristian Navarro, Jorge Luis Sánchez, Patricio León, Delia Racines, facilitadores de este segundo día de taller. El primer tema de este taller es COIP y Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social e Instructivo para la aplicación de beneficios penitenciarios, el cual será abordado por el magíster Cristian Abad Palacios. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal de Cuenca, abogado de los Tribunales de Justicia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ex abogado de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos de la ciudad de Azores. Fue director zonal 6 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Fue director nacional de Gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado. Fue director provincial de la Defensoría Pública de la SUAY, defensor público de carrera desde el 2016. Actualmente es director provincial de la Defensoría Pública del Cañar. Abogado con experiencia de 12 años en el sector público. Litigante en temas relacionados con derecho constitucional y derecho penal. Bienvenido, magíster. Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Primero, un cordial saludo a la doctora Torre, calidad de directora de la Escuela Defensorial, a todos quienes nos acompañan en esta, más allá de capacitación, creo que es una charla, un comentario de experiencias que hemos vivido en el tema de la ejecución de pena, en garantías penitenciarias. Como ya ha dado lectura gentilmente Paulina a mi hoja de vida, ustedes podrán tener en consideración que trabajé también en el extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que en su época se encargaba del sistema de rehabilitación social, luego ya acá vinculado a la Defensoría Pública, y desde que obtuve mi título de abogado he estado vinculado a temas relacionados con el derecho penal, con el derecho constitucional, con la ejecución de la pena, que me han permitido de una u otra forma tener un poco de experiencia en estos temas y venir a comentarles y a conversar con ustedes sobre este tema apasionante que es la ejecución de la pena desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, establecida ya en el último libro de dicho cuerpo normativo. Me gustaría que el tema sea un ir y venir de ideas. No me gustaría que el tema que tengo para dar la capacitación sea solo un monólogo de hablar por parte de mi persona, sino que sea un ir y venir de ideas, de experiencias que hayamos tenido y cómo en la práctica diaria muchas veces los temas que parecen no revestir mucha complejidad se vuelven un poco complejos y se vuelven un poco polémicos en cuanto a la aplicación de las normas legales y reglamentarias que desde la perspectiva de la Defensoría Pública entendemos deben ser siempre bajo el mandato de la norma constitucional y respetando las garantías básicas de un debido proceso y las garantías que tiene toda persona, inclusive los privados de libertad, al ser un grupo de atención prioritaria. Bajo esa perspectiva, sientan la libertad de interrumpirme cuando ustedes crean necesario para hacer algún comentario, realizar alguna pregunta en el marco de esta capacitación que, como les indiqué, más preferiría yo que sea un ir y venir de ideas, de comentarios, de experiencias,
que nos enriquezcan a todos. Entiendo yo, la mayor parte de personas que están acá están relacionadas con la Defensoría Pública o con el SNAI, tienen pleno conocimiento de la normativa constitucional y legal. Voy a, obviamente, hacer referencia a los artículos mentados en el reglamento, en la ley, en la Constitución, pero más allá de aquello es ir determinando dónde se pudieron establecer nudos críticos en la aplicación y cómo la experiencia nos ha ido mostrando determinados casos donde hemos tenido forzosamente que acudir incluso a garantías jurisdiccionales para establecer una garantía penitenciaria, porque al parecer el texto normativo no funciona de forma tan coordinada y de forma tan simple como pareciera. Se han dado ya en el momento de la aplicación misma de las garantías penitenciarias, concretamente de los beneficios del régimen progresivo, se han dado, digo, algunos nudos críticos en la aplicación y consecuentemente algunos temas que han merecido un análisis más profundo y que forzosamente deben ser debatidos en estos espacios de capacitación, evidentemente en la academia, para poder comprender el alcance y magnitud del sistema. Dicho esto, entremos ya en materia, entremos ya en el tema concreto que habla de los beneficios penitenciarios. Recordad nada más que obviamente las personas privadas de la libertad, todos conocemos, son un grupo de atención prioritaria, lo establece el 35 de la Carta Fundamental, y al ser un grupo de atención prioritaria, según sentencias que ha emitido la Corte Constitucional, establece que estas personas dentro del universo de las personas que tienen o que son usuarias de servicios públicos, las personas de atención prioritaria merecen un trato distinto, preferente, por pertenecer a estos grupos que la Carta Magna considera como vulnerables. La Constitución establece una gama de derechos de las personas privadas de la libertad que al final del día pretenden una cosa, la rehabilitación social, y la rehabilitación social no plasmada en un texto muestro de la Constitución o como un acuerdo programático de la norma constitucional, sino la rehabilitación social como un fin del sistema que debe tener un efecto de irradiación sobre el resto del sistema normativo con la finalidad de que estas garantías y estos derechos que se les reconocen a las personas privadas de la libertad tengan una aplicación eficiente y que se pueda luego palpar en resultados que hay rehabilitación social y que efectivamente el sistema funciona. La Constitución en el artículo 11 establece los principios de aplicación de los derechos constitucionales y estos principios de aplicación de los derechos constitucionales tienen una suerte de aplicación en todo el ordenamiento jurídico. Todos los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico deben guiarse por el principio de ejercicio de los derechos establecido en el artículo 11. Y me voy a referir concretamente a lo establecido en el numeral tercero, inciso 2, porque desde esa idea debemos partir para poder comprender cómo servidores públicos estamos en la obligación de hacer que estos derechos no queden en texto muerto, en letra fría, sino que tengan efectiva vigencia y aplicación. El inciso al que me refiero dice lo siguiente: para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley. Esto se conoce como principio de estricta legalidad. Todos los derechos y garantías reconocidos a los ciudadanos en este país y a las personas que están en este país la única limitante que tienen son los requisitos que establezca la misma Constitución o la ley. Eso lo dice el texto constitucional. Para encontrar la norma infraconstitucional que regula los derechos de las personas privadas de la libertad, evidentemente debemos acudir a el texto del Código Orgánico Integral Penal que establece los derechos de las personas privadas de la libertad y en su último libro diseña el sistema de ejecución de la pena, y ahí el legislador ha establecido un sistema, como ustedes conocen, progresivo de rehabilitación social. ¿Y qué quiere decir un sistema progresivo? Tiene distintas fases que están en progresión y que evidencian una serie de requisitos que deben ser cumplidos para que las personas puedan acceder
a las distintas fases que determina el régimen de rehabilitación social. Es así que diseña el legislador en el Código Orgánico Integral Penal básicamente un solo sistema que está comprendido por 3 fases de progresión. El régimen cerrado, que es en el que empieza todo privado de la libertad que ingresa a un centro de privación de libertad con sentencia condenatoria, y un régimen luego semiabierto y un régimen abierto, que son las fases de progresión en el sistema penitenciario. Realmente el Código Orgánico Integral Penal reconoce en el artículo 698 al régimen semiabierto, lo define, no es innecesario dar lectura al texto, ustedes lo conocen perfectamente, pero establece un solo requisito en el texto constitucional, y este requisito es, perdón, en el texto legal, y este requisito es haber cumplido el 60% de la pena. Surge entonces el primer debate jurídico que se ha dado en audiencias, de que si los derechos están únicamente regulados o deben cumplir únicamente los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, ¿cómo puede establecer el legislador únicamente en el artículo 698 el cumplimiento del 60% de la pena? Eso dice el único requisito legal establecido en la norma del artículo 698 para acceder al régimen semiabierto. Después de esto, en la práctica generó un debate, toda vez de que empezaron a existir demoras injustificadas en la tramitación de ciertos beneficios penitenciarios que llevaron muchas veces a ejercer derechos ante jueces de garantías penitenciarias y pedirle al juez que únicamente establezca, y digo que únicamente establezca, el cumplimiento del 60% de la pena como único requisito legal establecido en la norma para poder acceder al régimen penitenciario. Claro, esto tenía un debate jurídico que implicaba que únicamente se analice si se cumple o no el 60% de la pena para entrar a debatir si es que la persona privada de la libertad tenía o no derecho a progresar en el régimen penitenciario. Mi criterio personal es que no. Mi criterio personal es que la persona privada de la libertad, al cumplir el 60% de la pena impuesta para poder acceder al régimen semiabierto de rehabilitación social, cumple el único requisito legal, es verdad, porque es el único requisito legal. Pero genera el legislador y el Código Orgánico Integral Penal en la disposición transitoria 12ª, algo que se conoce como reserva reglamentaria. Y digo reserva reglamentaria porque doctrinariamente así se conoce cuando el legislador soberano delega una facultad a un ente, en este caso al ente que regula el sistema de rehabilitación social, para que dicte un reglamento. Y en este reglamento, que ustedes lo conocen muy bien, que es el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se establecen más requisitos que ya no tienen índole o jerarquía legal, tienen jerarquía reglamentaria, pero que no por eso no deben ser cumplidos. Esto se ha debatido en audiencias, ha pasado acá, y se ha alegado por parte de muchos profesionales del derecho que ejercen la defensa técnica de las personas privadas de libertad ante una demora en los trámites para acceder a beneficios penitenciarios, que el único requisito que debería valorar un juez, amparado en lo que determina el artículo 11 de la Constitución, que refiere que los derechos constitucionales y los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico pueden exigirse únicamente para su cumplimiento y su garantía los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, los jueces de garantías penitenciarias únicamente deberían verificar el 60% del cumplimiento de la pena, porque los demás requisitos están en un reglamento y la norma constitucional no prevé en el artículo 11 que existan condiciones reglamentarias para acceder a un derecho. Como les digo, mi criterio personal es que esto jurídicamente no es aplicable porque existe una reserva reglamentaria en el Código Orgánico Integral Penal establecida en la disposición transitoria 12ª que le da al órgano que administre la rehabilitación social o que regente la administración social, la rehabilitación social, perdón, en nuestro país, que regente el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, la facultad de emitir un reglamento. Y en este reglamento se han establecido requisitos evidentemente de índole reglamentario, con riesgo de ser redundante,
que también deben ser cumplidos y deben ser analizados. Ustedes conocen perfectamente, los requisitos reglamentarios están establecidos en el artículo para el régimen semiabierto 254 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, y únicamente procedo a enumerarlos con fines netamente metodológicos para la charla, no con el fin de que ustedes los conozcan, porque seguro estoy que ustedes lo conocen mejor que yo, los requisitos que están en este reglamento. Entonces, una vez cumplido el 60% de la pena, nosotros vamos a analizar los requisitos reglamentarios y se establece, se reitera en dicho reglamento, haber cumplido el 60% de la pena impuesta mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, salvo los casos en que la persona privada de libertad sea la única recurrente en recurso extraordinario de casación. El segundo dice informe de valoración y calificación que tenga como promedio mínimo 5 puntos durante la ejecución del plan individualizado de cumplimiento de pena. Esto ya es evidentemente un análisis que se hace dentro de los sistemas de rehabilitación social y que ha estado sujeto a mucho debate jurídico. Ya les voy posteriormente a contar casos prácticos donde se ha analizado la falta de cumplimiento de este requisito. Y más allá de la falta de cumplimiento de este requisito, el análisis de fondo que se debe realizar y que se debe hacer en una audiencia donde se debata la accesibilidad o no al sistema progresivo de rehabilitación social, es un debate de por qué se incumplió ese requisito. Ya vamos en casos prácticos a establecer muchas veces que esto no es imputable a la persona privada de la libertad. Desafortunadamente sí. Cuando esto sea imputable a la persona privada de la libertad, es una falta de cumplimiento de un requisito reglamentario y evidentemente esta persona no podrá acceder al sistema progresivo de rehabilitación social. Pero ya para entrar en materia, y para que no se me vaya después de la memoria, ¿qué pasa cuando esto no es imputable a la persona? Cuando existen certificaciones de un centro de rehabilitación social que establecen que esta persona estuvo amenazada o que hubo un riesgo inminente de su vida mientras cumplía su privación de libertad y que esta persona no podía acceder a los beneficios o a los talleres educativos, a los talleres laborales, a las terapias grupales, porque esta persona debía permanecer en su celda, pese a que el aislamiento está constitucional y legalmente prohibido, como una forma de castigo. Pero en este caso, la permanencia de esta persona en una celda obedecía a que había riesgo inminente de su vida y a que había riesgo inminente de su integridad física si acudía a espacios comunes y mantenía contacto con el resto de la población penitenciaria. Esta persona obtiene una nota inferior a 5 en el plan individualizado de ejecución de cumplimiento de la pena, pero la pregunta de fondo es si es que eso es imputable al privado de la libertad y si es que eso es una falta de cumplimiento reglamentario, o si efectivamente no es imputable a la persona privada de la libertad y por lo tanto no debería tenerse ese requisito como no cumplido, toda vez de que se puede demostrar que en un proceso esa persona no pudo acceder a estos planes de reinserción laboral, familiar, charlas grupales y todos los proyectos que tienen dentro del sistema de rehabilitación social para cumplir con el plan individualizado de ejecución de cumplimiento de la pena, pero no por falta de voluntariedad del privado de la libertad, sino porque las condiciones, el caso y las condiciones fácticas de ese privado de la libertad no le permitían, por su seguridad, por su integridad física e inclusive por su vida, poder cumplir sus requisitos. Y les voy a contar un caso práctico que pasó acá en la ciudad de Azogues, donde yo trabajo, donde hubo una persona privada de la libertad que efectivamente vino trasladada, que cumplió la mayor parte de su pena de privación de libertad en un centro de rehabilitación social distinto, y que el traslado de esta persona al centro de privación de libertad de acá de Azogues, que si la memoria no me falla es centro de privación de libertad Cañas número 2, obedecía a un habeas corpus que se presentó y que fue admitido por un juez, estableciendo que está en peligro su integridad física e incluso su vida.
Cuando se empiezan a hacer ya los informes en el Centro de Privación de Libertad de acá de Azogues, se establece que efectivamente del centro de origen, de donde venía trasladado por este riesgo inminente que tuvo de su vida, él tenía una nota inferior a 5. Pero en el Centro de Rehabilitación Social de Azogues, cuando ya estuvo acá, efectivamente participó en los sistemas, en los diferentes programas de rehabilitación social, y su nota, cuando estuvo acá en Azogues, sí era superior a 5. Pero como la mayor parte del tiempo él estuvo privado de la libertad en otro centro y su nota era inferior a 5, el promedio de las notas no le alcanzaba para obtener el requisito reglamentario que establece el artículo al cual he hecho mención. Evidentemente vino un informe negativo por parte de la Comisión de Beneficios Penitenciarios que está en la ciudad de Quito, que es otro problema que ya analizaremos con posterioridad. Y se puso en conocimiento del juez de garantías penitenciarias, y el juez de garantías penitenciarias, a criterio de la Defensoría Pública, haciendo una interpretación errónea de la resolución de la Corte Nacional de Justicia que establece que los jueces, cuando no exista conflicto de intereses, pueden resolver sin convocar a audiencia, niega el beneficio penitenciario sin convocar a audiencia. Es decir, niega el beneficio penitenciario y no escuchó nunca al privado de la libertad, porque como vino el informe negativo, hizo un análisis de que como el informe revela que no se cumple el requisito segundo del reglamento del 254 del reglamento, le releva de hacer mayor comentario y que por lo tanto niega el beneficio sin ni siquiera convocar audiencia. Hace una interpretación equivocada de la resolución que existe de la Corte Nacional de Justicia que otorga a los jueces de garantías penitenciarias la facultad de resolver sin convocatoria audiencia. Recordemos que el 670 del Código Orgánico Integral Penal establece con absoluta claridad que todos los incidentes en ejecución de la pena se deben resolver con audiencia. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia, para un sistema que está saturado de garantías penitenciarias, para intentarlo de una u otra forma dar mayor agilidad a los trámites, entiendo yo, esa fue la intención, determina que en aquellos casos, mediante una resolución, que el informe de la comisión sea favorable, que evidentemente no exista un conflicto de intereses entre los derechos de la persona privada de libertad y el informe que realiza el SNAI, puede resolver sin audiencia. Lo que quiere decir, resumida esta resolución, es que cuando el informe sea positivo y evidentemente en la audiencia no vaya a haber conflicto de intereses, porque las dos partes van a establecer que el informe es positivo y que evidentemente la persona puede progresar en el sistema penitenciario, no convoque audiencia el juzgador y sencillamente resuelva. Esto entiendo yo con el objetivo de dar celeridad a los trámites y de una u otra forma dar un alivio a la saturada carga procesal que tienen los juzgadores de garantías penitenciarias en cuanto a la convocatoria de audiencias para resolver todo incidente en ejecución de la pena. Pero en el caso concreto que yo les comento, evidentemente hay una interpretación errónea porque el juez no convoca audiencia y resuelve cuando el informe era negativo. Y aquí ya hay un conflicto evidente de intereses. El informe era negativo, se debía convocar a audiencia, dar la oportunidad al privado de la libertad a que exponga las razones por las cuales considera que sí debe progresar en el sistema penitenciario y que el SNAI establezca las razones por las cuales considera que no se cumplen los requisitos reglamentarios. Sin embargo, de aquello tuvimos conocimiento de este caso una vez que ya se había dictado la resolución del juez de primera instancia, una coordinación que hubo con el Centro de Privación de Libertad de la ciudad de Azogues, y se presentó un recurso de apelación, donde el recurso de apelación fue conocido por la Corte Provincial de Justicia y se revocó, se declaró la nulidad por la falta de convocatoria de la audiencia y por considerar que existía una violación al debido proceso. Se declaró la nulidad y se requirió que sea un juzgador que conozca nuevamente la solicitud de progresión del sistema penitenciario y que convoque a la respectiva audiencia. Esta audiencia aún no se realiza, pero en esta audiencia el nuevo juzgador que va a conocer se va a debatir que la falta de cumplimiento del numeral segundo del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social no es imputable al privado de la libertad, toda vez de que el privado de la libertad, mientras estuvo en el Centro de Privación de Libertad, del cual vino trasladado, no podía salir ni a talleres, ni a terapias grupales, ni a talleres educativos, casi no podía ni recibir visitas, porque había un riesgo inminente en contra de su vida y en contra de su integridad física, que no era imputable al privado de la libertad,
y que mereció inclusive una garantía jurisdiccional de habeas corpus para que sea trasladado desde el centro de origen hasta el centro de privación de libertad de acá de la ciudad de Azogues, donde actualmente se encuentra, y que cuando estuvo en el centro de privación de libertad de la ciudad de Azogues, este privado de su libertad sí ha demostrado su voluntariedad de participar en los diferentes programas de rehabilitación social y de cumplir el plan individualizado de ejecución de la pena. Esto debe ser analizado por el juez. Forzosamente debe ser analizado por el juez. Y un requisito que parece no generaría mayor dificultad, genera este tipo de situaciones sui generis que deben ser analizadas por un juzgador y que para eso debe forzosamente convocar audiencia, porque debe analizar toda esta circunstancia fáctica y establecer si efectivamente es o no incumplimiento imputable al privado de la libertad el no obtener la calificación de 5 que establece el reglamento para acceder al régimen progresivo o al régimen semiabierto, en este caso de rehabilitación social. Este tema es muy debatible y genera que los señores juzgadores, y recordemos que aquí se corrigió con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal un error de técnica jurídica, porque antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, una sentencia condenatoria podía ser modificada por un ente administrativo. Recordemos que antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal y de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, al no existir jueces de garantías penitenciarias, era el mismo, en ese entonces extinta Dirección Nacional de Rehabilitación Social, la DNRS, quienes concedían los beneficios penitenciarios de ese entonces, la prelibertad y la libertad controlada mediante una resolución. En algunos casos, si la memoria no me es ingrata, incluso era una facultad que se les daba a los directores de los centros de privación de libertad conceder estos régimen o estas prelibertades y libertades controladas. Esto se corrige después porque es evidente que un órgano administrativo no puede regular una decisión jurisdiccional, no puede modificar una decisión jurisdiccional. Y ahora esta facultad se les da a los jueces de garantías penitenciarias, que es lo jurídicamente correcto. Entonces, aquí ustedes vean cómo un requisito que parece tan de simple cumplimiento puede generar estos debates polémicos y que no simplemente el juez de garantías penitenciarias está llamado a hacer un checklist de los requisitos y establecer con el informe que envía la Comisión de Beneficios Penitenciarios de la Ciudad de Quito, si es que nuevamente tiene que verificar si se cumplen los requisitos. No, el juzgador de garantías penitenciarias lo que tiene que hacer es analizar si es que hay un incumplimiento de estos requisitos, el fondo del asunto. ¿Por qué se incumplió? Y al final del día establecer si la persona privada de la libertad debe o no progresar en el sistema de rehabilitación social y ser merecedora en el caso concreto, y estamos tomando como ejemplo, del régimen de beneficio semiabierto o el régimen semiabierto de rehabilitación social. Eso es lo que se pretende y lo que se pretendía que el juez de garantías penitenciarias realice y que el análisis sea más allá de un simple checklist de cumplimiento de requisitos, porque si es a todo punto de vista innecesario, por decirlo menos, que se haga un checklist por parte del Centro de Privación de Libertad, por parte de la Comisión de Beneficios Penitenciarios de la Ciudad de Quito y que finalmente se vuelva a hacer un checklist de cumplimiento de requisitos por parte de un juez de garantías penitenciarias. No es ese el objeto. El objeto es que si hay un incumplimiento de requisitos, el juez analice por qué se incumplió el requisito y al final del día pueda determinar si es que puede o no esta persona privada de la libertad progresar en el sistema de rehabilitación social y si es merecedor al régimen semiabierto de rehabilitación social, en el caso concreto que estamos analizando. Recordemos que el informe que realiza el SNAI no es un informe vinculante para el juez, no es vinculante. Quien tiene la potestad de otorgar o no el beneficio penitenciario o la garantía penitenciaria es el juzgador y es el llamado a realizar el análisis. Continuemos con el análisis de los requisitos que les decía yo, de índole netamente reglamentario. El numeral tercero dice, certificado de no haber sido sancionado por el cometimiento de faltas disciplinarias graves o gravísimas durante el cumplimiento de la pena, emitido por la máxima autoridad del centro. Este requisito, que ha sido modificado, porque antes el requisito establecía que el certificado de no haber cometido faltas graves o gravísimas durante en el cumplimiento de la pena era durante los últimos 6 meses. Hoy se manifiesta que es durante todo el cumplimiento de la pena.
Y aquí también nos han tocado casos curiosos que han sido sujetos a análisis y a debate jurídico, porque este certificado ha sido muchas veces negativo para los intereses de la persona privada de la libertad, porque se certifica que sí ha cometido determinada falta o determinado incumplimiento de comisión de faltas administrativas graves o gravísimas. Y nos ha tocado casos donde hemos podido analizar que cuando se le ha sancionado al privado de la libertad con estas faltas graves o gravísimas, no se han seguido las normas del debido proceso y que por lo tanto ha habido vulneración de derechos constitucionales en la imposición de esas sanciones. Aquí, de lo que puedo leer en los títulos de la pantalla del Zoom, existen muchas personas representantes de centros de privación de libertad, asumo la mayor parte de casos jurídicos de los centros de privación de libertad, que son quienes están llamados a controlar mucho esto. Porque al final del día las sanciones administrativas están sujetas a control jurisdiccional y pueden caerse, y puede ser que la persona privada de la libertad efectivamente cometió la falta administrativa y merecía una sanción. Pero si esta proceder o si el enjuiciamiento administrativo sancionador que se le sigue a la persona privada de la libertad omitió garantías básicas del debido proceso, debe ser evidentemente rechazado. Y aquí es donde ustedes deben tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Y voy a tocarles dos casos que nos pasó acá. Dos casos muy rápidos. El primero, se le sancionó a la persona privada de la libertad por una falta grave y se determina que en la notificación que se hizo para contar con su abogado, porque le notifican al abogado particular que tenía esta persona privada de su libertad, la notificación se hace con 45 minutos antes de realizar la audiencia para la sanción respectiva. ¿Hay o no una vulneración del debido proceso? Efectivamente sí, pues. No se le puede notificar al privado o al abogado del privado de la libertad 45 minutos antes de realizar la diligencia administrativa. Es imposible. Se violenta una garantía básica del derecho a la defensa y de tener el tiempo para preparar una defensa y el derecho de igualdad de armas que hay dentro de un proceso. Entonces, esta persona se le negaba el acceso a un beneficio penitenciario porque tenía o había cometido una falta gravísima, una falta grave, que a lo mejor sí era merecedora de la sanción, porque al final del día prácticamente sí realizó la conducta tipificada administrativamente como falta grave, pero no por eso se le puede notificar al abogado 45 minutos antes. El momento que el juez de garantías penitenciarias hizo el análisis respectivo, concluyó que la sanción que le había sido impuesta a esta persona era ilegal por violentar garantías constitucionales. Entonces, en eso, ustedes jurídicos de los centros de privación de libertad deben estar muy atentos a que esta sanción, si es que es merecedora a la persona privada de libertad en el proceso administrativo sancionador, no se violenten garantías del debido proceso. No se notifica al abogado 45 minutos antes. Ese fue un caso. El segundo caso que les cuento fue que la persona es sancionada por la falta gravísima y no se le notifica con la sanción. ¿Y por qué es necesario notificarle con la sanción? Es necesario notificarle con la sanción porque recordemos que esa sanción está sujeta a control jurisdiccional y puede ser impugnada ante un juez de garantías penitenciarias. Entonces, obviamente hay que notificarle. Si es que ya se hizo todo el proceso administrativo sancionador y la decisión administrativa es que es merecedor de la sanción por cometer una falta disciplinaria gravísima, se le tiene que notificar. Y debe haber una constancia documental de la notificación, una razón de la notificación. Si eso no existe, pues más que el jurídico del centro, el director del centro, vayan y digan, no, yo sí le avisé, yo sí le notifiqué, y es más, la sanción se cumplió, porque este era el argumento que utilizaba el centro en ese momento, es decir, la sanción se cumplió. ¿Cómo es que el privado de la libertad no sabe si él cumplió la sanción? Sí, señor, sí cumplió la sanción, es real. Pero usted le debía notificar porque esa sanción podía ser impugnada ante el juez de garantías penitenciarias. No que por el hecho de que sí cumplió la sanción, él sabía que fue sancionado. No, él tenía un plazo para impugnar dentro del juez de garantías penitenciarias. Y al no haberse notificado, se vulneró el derecho a la defensa.
En estos dos casos, donde seguramente las personas privadas de la libertad merecían la sanción, al no cuidar las garantías del debido proceso, estas sanciones fueron declaradas ilegales. Y por lo tanto, esas personas accedieron al beneficio penitenciario que la Comisión de Análisis de Garantías Penitenciarias, Indultos y Repatriaciones del SNAI consideraba no cumplir. Entonces, aquí hay que cuidar estas formas que parecen trámites netamente mecánicos y muchas veces no lo son, porque recordemos que son normas y garantías de debido proceso que deben observarse en un trámite administrativo sancionado. Eso como sugerencia para las personas que hacen de jurídicos en los centros de privación de libertad y que muchas de las veces estas sanciones se caen al final del día por estas inobservancias a las garantías del debido proceso. Finalmente, existe otro requisito de índole reglamentario que establece certificado de encontrarse en nivel de mínima seguridad emitido por la máxima autoridad del Centro de Privación de Libertad. Y aquí sí nos hemos topado, por lo menos en la región austral de este país, con muchos problemas. Muchos problemas porque el único centro de privación de libertad que entiendo yo hasta la actualidad tiene una graduación de niveles de seguridad es el Centro Regional de Turi, donde sí hay niveles de mínima, mediana y máxima seguridad, un pabellón de CDP y un pabellón de mujeres, si es que la configuración del centro no ha cambiado desde cuando trabajé ahí como coordinador. Los demás centros de privación de libertad no tienen esta graduación en pabellones de mínima, máxima y mediana, por lo menos formalmente, no lo tienen hecho. Y esto generaba un problema muchas veces a los juzgadores, porque los juzgadores llegaban y decían, ¿dónde está esa certificación? ¿Quién me certifica eso? El reglamento es claro que quien certifica eso es el director del Centro de Privación de Libertad. Pero los directores del Centro de Privación de Libertad decían, no tenemos ningún documento de respaldo para certificar eso. O sea, formalmente no tenemos ningún documento que establezca que el Centro de Privación de Libertad de Azogues es de mínima seguridad, que el Centro de Privación de Libertad de Morona, Santiago, es de mínima seguridad. Sin embargo, entiendo esto administrativamente se ha ido solventando por parte del SNAI y hoy en día estos certificados son ya emitidos por los directores de los centros de privación de libertad y certifican que el centro es de mínima seguridad. Ahora, aquí hay una complejidad administrativa, sin lugar a dudas que sí, hay muchas personas que tienen un índice según la calificación que el mismo reglamento y la misma norma del Código Orgánico Integral Penal establece para clasificar conforme el tipo de delito, la reincidencia, si pertenece o no a un grupo de delincuencia organizada y algunos parámetros más que se analizan en el reglamento y en el COIP para, decía yo, clasificar a las personas privadas de libertad en un determinado nivel de seguridad. Sin embargo, muchas veces los traslados de estas personas privadas de libertad a centros donde no tienen graduados estos niveles de seguridad dentro del centro penitenciario obedece a que personas que a lo mejor reglamentaria y legalmente no cumplan las condiciones para estar en un centro de mínima seguridad, estén en un centro de mínima seguridad y eso sea certificado por parte del director. ¿Es una complejidad administrativa del SNAI? Sin lugar a dudas que sí. Que nosotros como defensores de los privados de la libertad nunca lo aleguemos, evidentemente no nos conviene hacerlo y no lo vamos a hacer. Pero es una complejidad administrativa del SNAI. Sin embargo, este requisito se cumple en el 100% de los casos con el certificado del director del centro. Otro requisito de índole reglamentaria, podemos observar, es el numeral 5, que establece documento que justifique el domicilio fijo en el cual resida la persona privada de la libertad, el cual podrá consistir en un contrato de arriendo, acta de compromiso suscrita por la persona privada de la libertad o un tercero o cualquier otro documento de respaldo. Este requisito reglamentario también fue modificado, porque al inicio se establecía que debía ser una declaración juramentada y esto ocasionaba muchos problemas a privados de libertad que por pertenecer a un estrato social económico de pobreza o de extrema pobreza, sus familiares no podían acceder a una declaración juramentada. Y esto era un óbice para que pueda acceder a un régimen de beneficio penitenciario o a una progresión del sistema penitenciario. Hoy en día ya está modificado, está superado este problema reglamentario que existía y se ha establecido ya con absoluta claridad que cualquier documento de respaldo debería, en teoría, servir para justificar que esta persona va a tener un lugar donde residir. Pero esto genera un nuevo problema, y un nuevo problema que a lo mejor me separo un poco del tema, porque entiendo yo que la revocatoria del régimen penitenciario lo analizarán con otro ponente, pero esto genera problemas en el momento de la revocatoria del régimen penitenciario, porque le notifican a la persona, o le pretenden notificar a esta persona, en el lugar donde aparentemente iba a residir.
Y cuando van a realizar la notificación de que se ha dejado de cumplir alguna de las condiciones o cláusulas de confianza que les imponen los juzgadores de garantías penitenciarias, que deben cumplir mientras están bajo el régimen semiabierto, van a notificar y dicen, no, no está acá. Y ha generado incidentes en cuanto a establecer que la persona no ha sido legalmente notificada sobre la revocatoria del régimen y que por lo tanto se deben agotar los medios para notificarla. Algunos jueces consideran que sí, que se deben agotar los medios necesarios para notificar a esa persona, y otros jueces consideran que no, que la obligación es notificarle en el lugar donde esa persona mismo aseveró iba a estar o iba a permanecer mientras cumplía su régimen semiabierto, y que al no estar en ese lugar evidentemente incumple incluso otra cláusula de confianza emanada por el juez de garantías penitenciarias, y que es factible revocar el régimen. Esto ya entiendo lo analizarán más a profundidad en cuando hablen o cuando toquen el tema de las revocatorias del régimen, de la progresividad del semiabierto del abierto, pero es un tema también muy debatible y que ha generado más de una situación de incidentes en audiencias de revocatorias de estos regímenes cuando no se cumplen las causas penitenciarias. Perdón, cuando no se cumplen las condiciones de confianza que emanan del juez de garantías penitenciarias. El numeral 6 dice informe jurídico del centro que indique que la persona privada de libertad no tiene otro proceso penal pendiente con prisión preventiva o sentencia condenatoria ejecutoriada en el caso de que la persona privada de su libertad tenga un proceso con suspensión condicional de la pena o suspensión condicional del procedimiento diferente al que solicita el cambio de régimen, se requerirá el respectivo auto resolutorio mediante el cual se declare extinguida la pena por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos por la autoridad competente. Y este requisito sí nos ha traído más de un dolor de cabeza, realmente a quienes hemos ejercido en garantías penitenciarias, más de un dolor de cabeza, porque entiendo yo con el afán de asegurarse de que la persona privada de la libertad no tiene más causas legales pendientes en el momento de realizar los informes jurídicos. Los encargados de esto en un centro de privación de libertad exigen al privado de la libertad que tiene algún prontuario que se puede revisar en el sistema SADGE, y con prontuario me refiero a antecedentes penales, exigen que se traigan copias certificadas de todas esas sentencias y que se establezca un documento de cumplimiento integral de la pena. Esto muchas veces es una dificultad y hace que los procesos de garantías penitenciarias se pasen de los plazos, es decir, del 60 en régimen abierto y del 80, perdón, en régimen semiabierto y del 80 en régimen abierto, y que esto haya conllevado incluso a establecer garantías penitenciarias. Y aquí sí me gustaría escucharles o que escriba en el chat a los sinnúmero de jurídicos que deben estar acá de centros de privación de libertad, ¿dónde está el requisito legal o reglamentario de que un privado de la libertad debe darles las copias certificadas de la sentencia? El sistema no debería funcionar así. Es mi criterio personal jurídico. Ustedes o los centros de privación de libertad deberían tener en el expediente criminógeno o expediente penitenciario toda la documentación legal de respaldo que sirva para justificar por qué esa persona está privada de su libertad. Si el centro de privación de libertad no ha sido notificado en legal y debida forma, tampoco tiene responsabilidad. Entonces, claro, aquí generalmente se hace, vaya privado de la libertad y sáqueme copias certificadas de todos los juicios que usted ha tenido, así sean del año 2001. No me interesa, así sean del año 2001, vaya y saque copias certificadas, y hay personas que están privadas de la libertad en Loja y tienen procesos en Esmeraldas, ha tenido alguna vez procesos en Quito, ha tenido alguna vez un proceso en Sucumbíos, otro proceso en El Oro, otro proceso en Ambato, y esa persona tiene que empezar un periplo, con los familiares de esa persona, tienen que empezar un periplo por las distintas ciudades donde alguna vez esa persona pudo cometer una infracción penal, para obtener copias certificadas que muchas veces son de expedientes que están ya en archivos centrales, de expedientes que por los años que han pasado ya no se los ubica con tanta facilidad, y que son expedientes que las personas tienen que empezar a conseguir sin que exista obligación reglamentaria o legal. Yo no he leído el artículo que imponga a la persona privada de la libertad la obligación legal o reglamentaria de presentar todos los documentos que acrediten que todas las otras penas por las cuales mereció una sanción o una investigación fueron cumplidas, o fue declarado inocente,
o llegó a un método alternativo de solución de conflicto, básicamente conciliación, o fue sobreseído, o en fin, cualquiera de las formas de terminación de un proceso penal. No encuentro yo la norma que establezca esa obligatoriedad, pero en la práctica diaria eso sucede. ¿Y a qué conlleva esto? A que los plazos del 60% se sobrepasen de una manera muchas veces ya injustificable. Y y hemos llegado, y no es que vamos a llegar, es que hemos llegado a presentar habeas corpus traslativos, que doctrinariamente se conocen así cuando hay una mora administrativa o judicial en una persona que está cumpliendo una pena y que debería, por algún momento ya ser puesta, o por alguna causa jurídica ser puesta en libertad, y estos habeas corpus traslativos han permitido que esas personas recuperen la libertad, que el SNAI sea severamente llamado a la atención y que esta persona que debía hacer un trámite ordinario, normal, de progresión en el sistema penitenciario, tenga que acudir a la justicia constitucional o a habeas corpus traslativo porque hay una mora administrativa en cuanto a la tramitación de su progresión penitenciaria. Entonces ahí sí me gustaría escuchar a alguien, escucharles a ustedes, para que me indiquen cuál es el tema. Veo que Remigio levantó la mano. Remigio, estás con el micrófono desactivado, te escucho con mucha atención. Muy buenos días, Cristian, un gusto saludarte y muchísimas gracias por tus amplios conocimientos. A nosotros obviamente nos consta ya muchísimo tiempo tu amplia trayectoria en estos temas penitenciarios, obviamente concomitantemente con el tema constitucional, penal y todo lo inherente a la rama y al tema que estamos tratando el día de hoy. Efectivamente me sumo a lo expresado por tu persona en tanto y en cuanto al reglamento de rehabilitación social y obviamente partiendo de una norma constitucional, aplicando los principios rectores, no se diga en este tema tan importante como es un sector de atención prioritaria. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con el tema de lo que es netamente dentro del tema jurídico del saneamiento de causas. Nosotros lo que tenemos que hacer en los centros es tener el acceso real al SADGE y ahí mismo nosotros podemos hacer lo que se determina en los requisitos que nos envían desde la ciudad de Quito en cuanto a la Dirección de Beneficios Penitenciarios, que es un tema de saneamiento de causas. Entonces, existen casos, digamos, particulares en el que hay un amplio antecedente penal en algunos privados de la libertad, pero nosotros tenemos la obligación de justamente en el SADGE hacer este saneamiento de causas. Nosotros tenemos que darle la prioridad, nosotros tenemos que garantizar que cada día cuenta, cada día es importante dentro de este beneficio penitenciario. Lo ideal sería, y han habido casos que sí se dan casos efectivamente en el que una vez cumplido el tiempo que determina la ley, el reglamento, en este caso, se ha dado de que inmediatamente se envía el expediente, por ejemplo, a la ciudad de Quito, y obviamente ahí se da la celeridad respectiva. Para no alargar más este comentario, recalco en que al no existir, como tú manifiestas, en ningún reglamento, en ninguna ley, el requisito de que como decía, se puede ir, incluso pueden tener causas en diferentes zonas del país. Entonces eso va a retardar demasiado. A no ser que no mismo se encuentre un documento, por ejemplo, de cumplimiento integral de la pena o boleta de excarcelación, a no ser que no mismo se refleje en el SADGE, entonces ahí sí en ese caso de fuerza mayor uno puede solicitar, pero a favor de la celeridad del trámite. Entonces, no se ha dado, al menos aquí en el centro, en el tiempo que yo estoy trabajando acá, en el tema jurídico, no se ha dado esa situación, porque en el SADGE se refleja y se ha logrado hacer, salvo que tengan, como yo recalco, salvo que tengan muchísimas causas, como si hay algunos, y entonces ahí sí nos toma un poco más de tiempo el saneamiento de las causas. Pero bueno, ese sería un pequeño aporte de mi parte y recalco felicitándote siempre por tu valiosa actividad, Cristian. Muchas gracias.
Gracias, Remigio. Efectivamente, esa es una de las soluciones que administrativamente se ha dado y que yo considero son pertinentes y correctas. Al sanear ustedes como jurídicos de los centros de privación de libertad, tampoco les estoy diciendo que no verifiquen nada y que efectivamente cogen y manden informes jurídicos que digan tiene una sola causa sin verificar nada. No estoy diciendo aquello. Pero estoy diciendo que no es jurídicamente lo procedente imputarle ese cumplimiento de requisito del informe jurídico al privado de la libertad. Porque eso es comúnmente lo que pasa. O sea, vaya y saque copias de todo y tráigame copias certificadas. Entonces, empieza un periplo que a su vez es una demora judicial. La Defensoría Pública siempre ha estado y estará presta para brindar las facilidades para hacer este trámite. Lo hemos hecho más de una vez en obtener las copias certificadas en las distintas partes del país para que se cumpla este requisito, pero jurídicamente no es lo correcto, porque no se le puede imponer esa condición al privado de la libertad que jurídica, reglamentariamente, legalmente y constitucionalmente no tiene la obligación de hacerlo. Recordemos lo que decía al inicio yo de esta capacitación. El artículo 11 establece los principios de aplicación de los derechos y en ninguna, y los requisitos pueden ser, los requisitos deben constar en la Constitución, en la ley, y en este caso concreto a la vez una reserva reglamentaria en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. En ninguno de sus cuerpos normativos se le impone al privado de la libertad la obligación de que traiga copias certificadas de todas las sentencias anteriores que tuvo para ver si es que efectivamente fue declarado inocente, si es que cumplió la pena, si es que concilió, si es que le sobreseyeron, o en fin, cualquier causa que haya hecho. Y recordemos que esto trae una complejidad más, porque muchas veces la persona privada de la libertad es sentenciada en Esmeraldas y por A o B motivos es trasladado a la cárcel de Cotopaxi, de la Tacunga, y ahí cumple la pena, y entonces el juez que extingue la pena no es el juez de Esmeraldas, sino es el juez de garantías penitenciarias de Cotopaxi. La persona se va a Esmeraldas, dice mis familiares sí están en Esmeraldas, pero no está en la causa, está en Cotopaxi, porque quien declaró el cumplimiento integral de la pena es un juez de garantías penitenciarias de Cotopaxi. Entonces hay que irse de Esmeraldas a Cotopaxi y así, un periplo que empiezan las personas privadas de libertad que tienen antecedentes para poder acceder a él. ¿Cómo debería funcionar en teoría el sistema? Pues simplemente el expediente penitenciario debería tener todo. O debería existir un sistema de rehabilitación social donde se puede evidenciar que esa persona cumplió integralmente la pena, que antes estuvo privada de su libertad, se me ocurre Guayaquil, que en Guayaquil cumplió integralmente la pena y fue puesta en libertad. Esto debería poder verificar el SNAI administrativamente y no mandar a pedir copias certificadas de todo. Y lo que decía Remigio tiene también una complejidad ya en el ámbito jurisdiccional, y les voy a decir cómo muchos de ustedes se habrán dado ya cuenta. El SADGE no refleja causas que la ley manifiesta como reservadas. El SADGE no refleja causas de violación, ni de delitos sexuales, ni de violencia intrafamiliar. Y tampoco, quienes hemos ejercido en materia penal, sabemos que todas las diligencias que empiezan con un acto urgente reservado, llámese detención con fines investigativos, llámese órdenes de allanamiento, llámese órdenes de vigilancia y video, autorización para vigilancia y grabar videos, no salen en el SADGE. Generalmente son las que tienen la G al final. Estas no salen en el SADGE. Cuando ustedes ponen el número de causa en el SADGE refleja como que la causa no existe, porque empezó con algún acto urgente, como por ejemplo una detención con fines investigativos, que es reservada. Entonces, tampoco es que hay un 100% de seguridad verificando en el SADGE. Tampoco es así. Pero a lo que voy es a que prácticamente no es procedente imputarle esta responsabilidad al privado de la libertad, porque no hay norma que establezca eso. Ha alzado la mano la abogada Marta Pázara. Le escucho, doctora, con mucho gusto. Buenos días. Buen día. Bueno, no tratando de justificar el trabajo que hacemos los jurídicos de los centros, pero sí hay una pequeña, también hay un pequeño impedimento que tenemos nosotros. Nos encontramos en el SADGE con procesos porque nos piden que en el informe jurídico se justifique que el privado de libertad no tiene ninguna causa pendiente. Entonces verificamos de que, como usted bien dice, estamos acá en Manabí y en Esmeraldas tiene un proceso del año XYZ donde se ha emitido solamente, porque era Código de Procedimiento Penal, Código Penal, un sobreseimiento provisional. Y en ese tiempo existía un sobreseimiento definitivo. Entonces, nosotros como abogados de los centros no podemos
decirle al detenido, ¿sabes qué? Te voy a hacer un escrito porque estaríamos ejerciendo un trabajo, la profesión, hacer un escrito y voy a solicitarlo. Eso tiene que hacerlo el abogado del procesado, y es lo que le decimos al detenido, al PTL. Mira, no podemos continuar, o tengo un impedimento en la lista de procesos penales que tienen, porque hay uno en el que no existe un sobreseimiento definitivo. Necesito que esto se comunique con el abogado para que se haga la solicitud y que exista una declaración de sobreseimiento definitivo. Allí sí puedo justificar todas tus causas. Entonces nosotros también estamos impedidos de sanear los procesos de los privados de libertad, que en ese tiempo no se ha declarado tampoco en nuestra responsabilidad. No sé cómo sucede en otros centros, pero es verdad. Sí pedimos colaboración al PTL, pero en casos en que ya no depende de nosotros, que no se hayan justificado en la causa. Y tampoco del PTL, a lo mejor es un tema del sistema de justicia, que transcurrió determinada cantidad de años y no se declaró el sobreseimiento definitivo. No tiene culpa el PPL, no tenemos culpa nosotros, no se les tiene la culpa. Pero en todo caso, sí se pide colaboración en ese caso al privado de libertad. Nosotros no podemos hacerlo. Tal vez tenemos algún contacto, una línea directa con un juzgado, con una unidad judicial. Una mesa de servicio entonces. Estamos hablando de centros con 2.000 privados de libertad, 3.000 privados de libertad. Hablamos de 1.500 problemas. Y cada PPL tiene un problema que atender. Son causas extremadamente antiguas y, como usted bien dice, es un PPL que ha venido trasladado de diferentes centros. Y a la final, a quien le toca hacer la carpeta, ya es como el 5º centro que visita y nos encontramos con algunos problemas que tenemos que sanear, pero ya no podemos hacer nosotros todo el saneamiento. Eso, doctor. Gracias, doctora. Yo comparto con usted en parte su criterio, pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a la idea inicial, doctor. ¿Qué pasa si es que este privado de la libertad, al ejemplo que usted refiere, por este sobreseimiento que no era definitivo, qué pasa si este privado de la libertad no puede acceder a ese documento? O sea, no hay el documento. ¿Qué pasa ahí? O sea, si usted me pregunta a mí, usted debería hacer constarse particular en el informe jurídico y enviarlo. Por eso puede quedarse trabada su beneficio penitenciario, no es imputable a él. O sea, se debe hacer constar que en el SAGE consta este sobreseimiento sin que se pueda determinar si es que efectivamente después accedió o no a un sobreseimiento definitivo. ¿Quién al final del día va a resolver eso? El juez. El juez tiene que resolver. Porque claro, usted dice que hubo este sobreseimiento en el ejemplo que usted pone, que yo comparto con usted su criterio, se le puede decir al privado de la libertad, o sea, ayúdanos a obtener esto, a tu abogado, hablemos con la Defensoría Pública, que la Defensoría Pública nos ayude obteniendo esto, pero lo que procedentemente debería pasar, lo legal, lo ideal, lo que el sistema espera que pase según la construcción de la norma jurídica, es que debería esta información tenerla los centros de privación de libertad. O sea, esa carpeta, que yo no estoy diciendo que sea responsabilidad de ustedes, pero esa carpeta debería haber llegado a usted con esa documentación. Porque solo si usted está legalmente notificada con esa documentación y usted omite poner eso en su informe jurídico, usted estaría cometiendo seguramente un delito. Pero si el centro no está siendo legalmente notificado y usted en el expediente no tiene esa documentación, verifica que existe en el SAGE y no se puede acceder al documento porque han pasado ya demasiados años, porque está en un archivo central, porque fue trasladado a muchos centros de privación de libertad, porque se le extinguió la pena. Nosotros tuvimos un caso en Santo Domingo de una persona privada de la libertad que se le extinguió la pena en Santo Domingo y no existe registro de ese documento. Hemos buscado, era un privado de la libertad de Guayaquil, lo hemos buscado en Guayaquil, fue trasladado a Santo Domingo, lo hemos buscado en Santo Domingo. La familia de ese privado de la libertad viene a nuestras oficinas una vez cada 15 días con su precaria condición económica, viaja intentando conseguir documentos, no existe. Hemos hablado en Santo Domingo, no hay. Entonces, claro, ese privado de la libertad ya está cumplido más allá del 60% de la pena y cumple todos los otros requisitos. Pero desafortunadamente no puede acceder al beneficio. Entonces, claro, yo he hablado con el jurídico del centro y le he dicho, ponga eso en el informe. Ponga eso en el informe y nosotros alegaremos en audiencia
lo pertinente, pero no se le puede coartar el derecho al privado de la libertad, porque aparte, les reitero una vez más, doctor, la verificación que ustedes hacen en el SADC está bien, está correcto que lo hagan, pero en el SADC no salen todas las causas. ¿Qué pasa si este privado de la libertad al cual usted hace referencia tuvo una sanción por delincuencia organizada? El proceso de delincuencia organizada empezó por un allanamiento. No va a salir en el SADC. No, por más que usted busque con el número de juicio, no le va a salir. Entonces usted eso no va a poder poner en su informe. ¿Por qué? No es responsabilidad suya. Si usted no está notificada, no es responsabilidad del centro. Seguramente en algún momento alguien no notificó, o si notificó el papel se traspapeló, pero en el expediente criminógeno o el expediente penitenciario que tienen ustedes, el documento no existe. Si usted verifica en el SADC, mi sugerencia, haga constar eso en su informe. Ponga usted eso en su informe, pero no detengamos el trámite porque no podemos conseguirlo. Por lo menos no lo detengamos un tiempo fuera de lo razonable. Detengámoslo 15 días, esta vez es que se pudo conseguir el documento, 3 semanas, pero no lo detengamos 7, 8, 9 meses. Que un procedimiento está ahí trabado porque no hay ese documento. Eso, más como sugerencia, yo entiendo la complejidad del trabajo que hacen ustedes. Reitero una vez más, tuve la oportunidad de trabajar en el extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Estuve en la zona 6, manejé el centro de rehabilitación Turi, y claro, era un centro con 2000 y pico de privados de libertad, y sé lo complejo que es muchas veces manejar un nivel tan grande de personas privadas de libertad. Ni siquiera me imagino cómo será Guayas y Cotopaxi, que tienen los centros más grandes a nivel del país, pero estas complejidades muchas veces retardan a personas que deben acceder o que pudieran acceder a un régimen penitenciario. Paulina, lo que sí le pido de favor es que se sienta con la absoluta libertad de interrumpirme cuando pase del tiempo, porque como usted entenderá, yo soy abogado y me encanta hablar. Entonces los abogados hablamos, nos encanta hablar, y no me pido. Entonces, sí tenemos yo... tiempo todavía, doctor. 45 Perdón, minutos, tenemos 45 minutos más, así es que no se preocupe, siga. Perfecto, Paulina. Usted Gracias, siente doctor. la libertad de interrumpirme cuando esté ya fuera del tiempo. Muchas gracias. Siguiendo entonces con el análisis de estos requisitos, hay finalmente un requisito que es ya de un informe psicológico, ¿no es cierto?, que se debe presentar a ver si esta persona privada de libertad cumple los parámetros ya técnicos entendidos en psicología, del cual no me voy a detener a analizar mucho porque no soy un experto en la materia. Y esto son básicamente los requisitos de índole legal y reglamentarios que encontramos tanto en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal y en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Ahora bien, ¿cuáles son los nudos críticos que podemos encontrar ahí, aparte de lo que ya hemos hablado? Reglamentariamente se debe mandar a la Comisión de Beneficios Penitenciarios en la ciudad de Quito a que emita un informe favorable o desfavorable, que tampoco es vinculante para el juez. Y esto, todos conocemos, ha traído una demora en la tramitación. Entiendo yo la finalidad de que todos los expedientes vayan a la ciudad de Quito es para evitar que las personas que están en contacto directo con los privados de la libertad realicen este informe favorable o desfavorable y puedan ser sujetos de amenazas, de algún tipo de presión para que los informes sean favorables o desfavorables. Con la finalidad de evitar esto, entiendo yo que reglamentariamente se estableció que quienes realicen los informes sea una comisión integrada por personas delegadas de algunas autoridades y que este informe lo realice de manera concentrada en la ciudad de Quito, y que como consecuencia lógica de esto ha traído demoras muchas veces ya injustificadas en tramitaciones de beneficios penitenciarios, y estas demoras han llevado, repito una vez más, a incluso interponer garantías jurisdiccionales de habeas corpus translativos que han evidenciado una mora administrativa en cuanto a la elaboración de estos informes, y el SNAI ha sido llamado la atención severamente algunas veces. Repito, entiendo que la intención es esa, pero sí, de hecho, por parte de la Defensoría Pública había salido cuando se propuso por parte de nuestra máxima autoridad algunas alternativas cuando enfrentamos los momentos más álgidos de las crisis carcelarias. Se propusieron algunas alternativas para disminuir el hacinamiento penitenciario que existía. Y una de las sugerencias fue esta, ¿no?, que la realización de este informe por parte de la comisión sea de manera desconcentrada,
que por lo menos se creen coordinaciones zonales, como existían en su momento, y que se les dé la facultad a estas coordinaciones zonales de poder realizar sus informes conforme a la jurisdicción territorial que tenga cada una. Entendemos esto está en análisis, ojalá se lo haga para poder solventar de manera más eficaz estos trámites de garantías penitenciarias, y esa creo es una de las trabas más grandes que existían. Otra de las trabas que existían era la amplia carga procesal que tenían los jueces de garantías penitenciarias, que con una resolución del Consejo de la Judicatura incluso se prorrogó la competencia temporalmente hacia los jueces penales también, y ellos han podido ya de una u otra manera aliviar esta gran carga procesal que tenían los jueces de garantías penitenciarias, que también generaba una demora en la tramitación de los beneficios penitenciarios y sobre todo en esta tramitación de régimen de progresión en régimen penitenciario, porque se presentaban muchos habeas corpus de personas privadas de la libertad, y al ser garantías jurisdiccionales que cuando versan sobre temas de ejecución de la pena, como ustedes conocen, la competencia está radicada en los jueces de garantías penitenciarias del lugar donde el privado de la libertad cumple la pena para presentar estos habeas corpus, hacía que le den un trato preferente a los habeas corpus. Recuerdo yo cuando estuve director provincial en Azuay, había jueces que pasaban de 8 a 9 audiencias de habeas corpus diarias de privados de la libertad en los momentos más álgidos del tema de la crisis penitenciaria, sobre todo cuando hubieron desafortunadamente las masacres en Turín. Se empezaron a presentar garantías jurisdiccionales para traslados, habeas corpus, para traslados básicamente diarios, y a jueces que pasaban 8, 9 y hasta 10 audiencias de habeas corpus diarias, y los trámites de beneficios penitenciarios quedaron como en un segundo plano, y se empezó a ver esta mora judicial que impedía que se accedan a los beneficios en los plazos que determina la norma. ¿Con qué nudos críticos nos hemos tocado? Nos hemos topado con un nudo crítico bastante interesante, que es de los traslados y del envío de carpetas. No sé si en los demás centros seguramente ha pasado. Acá pasaba que había traslados muchas veces masivos que hacía el SNAI por cuestiones, entiendo, de seguridad, y no venían las carpetas. Entonces, estas personas privadas de la libertad llegaban y estaban ya a un momento determinado con el cumplimiento de los porcentajes establecidos en la norma para progresar en el sistema penitenciario, y cuando pedíamos ya administrativamente empiece a armarse el expediente penitenciario, nos encontrábamos con la respuesta de los directores de los centros de que no hay la carpeta, o de que la carpeta está incompleta, que lo único que vino en la carpeta es la boleta de encarcelamiento, cual se justifica que la persona esté privada de la libertad, y que no hay nada más. ¿Qué pasó ahí? Bueno, evidentemente hay un incumplimiento reglamentario. Recordemos que el artículo 138, si la memoria no me es ingrata, 138 del Sistema Nacional de Rehabilitación Social establece el envío de expedientes y refiere lo siguiente: la máxima autoridad del Centro de Privación de Libertad de Origen remitirá el expediente original al Centro de Privación de Libertad de Destino y conservará copia certificada del mismo en el centro de origen. La máxima autoridad del Centro de Privación de Libertad de Origen informará obligatoriamente a la máxima autoridad del Centro de Privación de Libertad de Destino si existe un trámite pendiente de cambio de régimen, indulto o beneficio penitenciario, y se informará también al juez de garantías penitenciarias que conozca dicho beneficio o cambio de régimen. Asimismo, el responsable de salud del centro de origen enviará la epicrisis de la persona privada de libertad al responsable de salud del centro de destino a fin de brindar la atención según lo establecido en el historial médico como parte de la cadena asistencial. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos anteriores acarreará responsabilidad administrativa, civil y penal de los servidores obligados. Por recepción, podrá enviarse el expediente con posterioridad en el término máximo de 24 horas. Su incumplimiento acarreará sanción administrativa, civil y penal a la autoridad del centro. A ver, lo último que queremos los defensores públicos es ocasionar un dolor de cabeza a los directores de los centros. Considero que el trabajo debe ser coordinado y en equipo, en beneficio de las personas privadas de libertad, que son un grupo de atención prioritaria. Pero sí nos hemos visto en la imperiosa e imponderable necesidad de generar incidentes en ejecución de la pena conforme a la vulneración del artículo 138 del mismo reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Nos ha pasado
que hay personas que se han pasado de los porcentajes de cumplimiento de la pena establecidos en la norma ya de una manera injustificable. Recuerdo un caso donde la persona tenía ya el 96% de cumplimiento de la pena y no se tramitaba la garantía de beneficio penitenciario porque había pasado de Guayaquil a Esmeraldas, de Esmeraldas Cuenca, de Cuenca a Manabí y de Manabí a Azogues. Entonces esta persona tenía un expediente penitenciario regado por todos los centros de privación de libertad y acá en el centro de privación de libertad de Azogues nos manifestaban que no existían las clarificaciones de plan individualizado de cumplimiento de la pena y que por lo tanto no se podía enviar el expediente. No nos quedó más que imponer la garantía. Y obviamente sabemos que esto acarrea una consecuencia de sanción administrativa, civil o penal, incluso dice la norma, a los funcionarios que incumplieron su obligación de enviar el expediente. Y claro, acá en Azogues alguna vez me topé con una respuesta, y no de Remigio, dicho sea de paso, Remigio no trabajaba en el centro en esa época, pero de quien hacía las veces del jurídico, de que no puede hacer nada, porque ya ha pasado por tantos centros que ya no es responsabilidad de esa persona continuar con ese análisis, que no puede hacer nada, y que como no puede hacer nada, ya pues tenía que cumplir la pena en seco y salir cuando cumple el 100% del cumplimiento de la pena. Así normalmente es para utilizar el vocabulario de los privados de la libertad que dicen que van a pagar la pena en seco. Quiere decir que van a cumplir el 100% de la pena sin acceder a ningún beneficio. Entonces, esto a mi criterio no puede ser. No se puede hacer. Recordemos que los funcionarios públicos somos responsables por acción y omisión. Y yo lo que pedía es que exista algún documento en el centro de destino que evidencie que se requirió el expediente a los centros de origen y que pese a esos requerimientos no había una respuesta. Me dijeron es que no sé las fechas. No sé las fechas en las cuales el privado de la libertad estuvo en Guayaquil, estuvo en Esmeraldas, estuvo en Manabí y estuvo en Cuenca. No sé las fechas. ¿Cómo requiero si no sé las fechas? Yo decía, bueno, lea las fechas en el expediente criminógeno. En el expediente penitenciario deben estar las órdenes de traslado. Lea las fechas y requiera la información. Decían que no hay las fechas, que no sabe, que no nos queda otra alternativa que imponer la garantía ante el juez. Administrativamente lo intentamos solventar, no hubo cómo. Tuvimos que poner la garantía ante el juez y evidentemente el juez ordenó una investigación a los funcionarios que no habían cumplido lo determinado en el artículo 138. Al final del día se tuvo que interponer un habeas corpus traslativo y esta persona recuperó su libertad con un régimen cuando tenía cumplido ya el 97% de la pena impuesta. Eso nos pasó, es un nudo crítico. Yo entiendo la dificultad administrativa que puede existir cuando un privado de la libertad es sujeto a múltiples traslados, pero la única forma que tienen los funcionarios de justificar su labor es con el envío o el requerimiento por escrito de los expedientes. Ahí el centro de destino justifica que requirió los expedientes y que al final del día la responsabilidad es del centro de origen que jamás envió, porque se perdió, porque no existe, por un sinnúmero de causas, pero no se envía. Y esto implica un retardo o una mora injustificada en el trámite administrativo de un beneficio penitenciario. Y como ustedes ven, la norma es dura en establecer que hay sanciones de índole civil, penal, administrativa, civil y hasta penal a los funcionarios que incumplan eso. Seguramente en los centros de privación de libertad donde existe una población penitenciaria bastante grande, me refiero a Cotopaxi, Guayas, Cuenca, Manabí, Esmeraldas, es difícil cuando hay traslados masivos poder enviar inmediatamente todos los expedientes o máximo dentro de las 24 horas como dice la norma. Entiendo yo que es difícil, sobre todo después de pasar crisis penitenciarias. Entiendo que prácticamente eso es complicado, lo entiendo. Pero no podemos llegar a un cumplimiento del 97% de la pena y sin tener carpetas de privados de la libertad. No puede suceder. Porque acá no es que se demoraron 1, 2, 3, 4 días. Acá esta persona llegó al 97% de cumplimiento de la pena.
y era una persona que inclusive estaba como ingresada en el plan de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, que era una persona que tenía un alto riesgo de su integridad física, y que lo más conveniente era tenerlo fuera del centro de privación de libertad, porque adentro corría un riesgo inminente de su vida. Pero bueno, esas fueron las cosas que han pasado. Entiendo yo las dificultades administrativas, pero hay un reglamento que debería o debe ser cumplido, y eso es lo que establece el reglamento. Vi que 2 personas levantaron la mano. Remigio la tiene levantada, asumo que era para su primera intervención. Después la levantó, me parece que el doctor Urgilés, y la levantó alguien que está identificado como Tecnocamon 18P. Así le veo identificado en el Zoom. Entonces, no sé si doctora, usted a lo mejor, o doctor, quiere hablar. Le escucho. Doctor, muy buenos días. Doctor Urgilés, buenos días. ¿Cómo le va, doctor Cristian? Un gusto poderle escuchar y cada día aprender más, ¿no? Sabe que esto que usted nos acaba de indicar, mencionar, es pan del día, si cabe el término, lamentablemente. Y más que todo, como sugerencia, doctor, y para quienes organizaron esta capacitación, como sugerencia, que debería estar un representante o un delegado, en este caso, de la función judicial, porque son ellos, en este caso, doctor, todo lo que usted decía, a mí me ha pasado acá en la ciudad de Cañar, y justamente con cuestiones de calificaciones, con cuestiones de las carpetas, y si ponemos mucha atención a lo que usted nos indica, y puesto más claro a lo que establece el mismo reglamento, se debe únicamente acatar. Más que una calificación de la carpeta ante los jueces de garantías penitenciarias, ellos deberían valorar para en base a eso poder remitir o no los semiabiertos en este caso, o las prelibertades de los PPLs, doctor. Como sugerencia para los que realizan estas capacitaciones, mis felicitaciones, pero que deberíamos, perdón, incluirlos de sobremanera a los representantes o delegados de la función judicial, doctor. Un abrazo y muchas gracias por la capacitación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, entiendo yo que la Escuela Defensorial invita también a personas del Consejo de la Judicatura, pero ya es un manejo administrativo de cada institución. Entiendo yo que si estuvieron invitados y que no sé si están alguien del Consejo de la Judicatura en la sala, desconozco en particular, la mayoría de personas que voy identificadas son de centros de privación de libertad, y entiendo que colegas defensores públicos, y no sé si está en la judicatura, honestamente, pero vale la pena su sugerencia. Entiendo yo que Paulina está tomando nota del particular y que lo tenemos en consideración para las futuras capacitaciones. Doctora, entiendo que usted está identificada como Tecnocamon 18P, así está identificada, no sé su nombre, discúlpeme que no le pueda tratar su nombre o su apellido, pero no está identificado. Tiene levantada la mano, le escucho, doctor. No se preocupe, doctor. También me sorprende aparecer con lo que está ahí, eso, Tecnocamon. Bueno, para los efectos, doctor, buenos días. Mi nombre es Mercedes Martín Corozo. Soy abogada del CAI de acá de Esmeraldas, Centro de Menores Infractores, doctor. Tenemos una grave y profunda preocupación en el sentido, doctor, de que hay un caso específico de un adolescente, dos adolescentes que en su tiempo pues, fueron con internamiento institucional de 8 años, ¿verdad? Se le hizo la resolución en ese entonces, en el 2018, y de 2018 para acá no han enviado la carpeta acá al juez inferior para que él mismo pues tenga conocimiento de que nosotros ya presentamos la solicitud para el cambio de la medida socioeducativa, es decir, porque ya cumplió con el 60% de la pena.
De esto ya van, doctor, 3 meses desde que se presentó la solicitud y hasta ahora, pese a que de manera personal y reiterativa hemos ido a hablar con el juez de la corte, ha sido imposible, doctor. Y el otro caso es también de que el otro menor también asimismo se le presentó la solicitud en vista que también ya cumplió con el 60% del internamiento institucional de 8 años y resulta que el juez y de la corte, porque hubo una apelación, nunca llevó la resolución escrita, solamente quedó la resolución oral y la escrita por ende no la ha realizado hasta ahora. Para colmo de toda esta situación, doctor, el juez fue sancionado precisamente, creo que por este tipo de atraso, por esta mora administrativa, y el señor se reintegra a sus funciones, pero allí mismo vuelve a pedir, pide vacaciones y por lo tanto no podemos, doctor, todavía obtener la resolución por escrito. Y esto, pues, imagínense, causa una profunda tristeza que la Administración de Justicia no pueda, doctor, estar al servicio de la comunidad, mucho más cuando estamos hablando, bueno, a pesar de que ahora ya el joven es un joven adulto, pero cuando se trató su internamiento o su juicio, era menor, obviamente. Entonces, doctor, el interés superior del niño, porque básicamente está dentro de lo que es el proceso como tal que se lo trató, ¿verdad? Como adolescente, hasta ahora no podemos obtener los resultados. Entonces se va a la corte, no está el juez y se sigue retardando y obviamente violentando el derecho a que esta persona ya esté en libertad por los beneficios penitenciarios, doctor. Entonces, como abogada del SNAI, yo me siento allí profundamente, o sea, no sé qué hacer. No sé qué hacer, doctor, porque ya le digo, vamos, tenemos contacto con la secretaria, no, doctora, pasa esto, pero hasta allí llega la cosa. Y los jueces que están esperando precisamente que esos expedientes bajen, no pueden resolver las causas de estos 2 jóvenes en particular, doctor. Esa es mi inquietud y muy buenos días. Gracias. A ver, doctora, para entenderle mejor el trámite, estos 2 adolescentes fueron sentenciados a internamiento institucional para 8 años. Ustedes me dicen que ya cumplieron el 60% de la pena impuesta, pero quiero entender si usted refiere que hay algún recurso pendiente y por lo tanto la sentencia no está ejecutoriada, o si la sentencia ya está ejecutoriada y lo que no se resuelve es la progresión del sistema. Esa parte no me queda muy clara. En un caso del primer adolescente, la sentencia, o sea, se hubo la apelación, el juez negó la apelación, ¿verdad? Pero el expediente nunca bajó de la Corte Provincial al juez de inicio, ¿cierto? En un caso. Por lo tanto, o sea, en este caso se apeló el internamiento institucional, hubo ya la resolución rechazando el recurso de apelación, pero todavía no hay la resolución reducida a escrito y por lo tanto no ha bajado el juez de origen a que pueda sentar razón de ejecutoría de la sentencia. ¿Es eso que entiendo? Exactamente, doctor. En un caso y en el otro se hizo la apelación de la misma manera, tampoco el expediente consta acá con el juez de primera instancia. Y es en virtud de eso que los jueces de primera instancia no pueden resolver el cambio de la medida, ¿verdad? La solicitud que no hay sentencia ejecutorial. No tienen el expediente, doctor. Entonces, no sé cómo y podemos... una duda más, mi estimada doctora, estos adolescentes, ¿tienen abogados particulares o están siendo usuarios de la Defensoría Pública? En un caso, Defensoría Pública y en el otro joven adulto con defensor particular. Pero bueno, en el caso del joven, en el caso del joven adulto que está con abogado particular, realmente mucho no pudiéramos hacer, es una garantía constitucional contar con un abogado de su confianza, pero en el caso de la Defensoría Pública, sí me gustaría que usted a lo mejor en el chat pueda compartir los datos, evidentemente solo del número de juicio, para no de nombres ni nada, porque la identidad de los adolescentes es protegida, pero sí el número de proceso a lo mejor, o para ver si con Paulina, por interno ahí desde planta central, se pueden contactar con el director provincial de Esmeraldas y ver si podemos de alguna forma solventar el tema. Muy bien, doctor, está bien. Durante el transcurso de ahí pondré en el chat el número del proceso. Y el número del proceso para que Paulina tome nota en particular nada más. Gracias, doctor. Amable, doctor. Gracias por atenderme. Muy amable. Gracias, doctora. Listo, entonces, estos son los nudos críticos con los que nos topamos
diariamente. Son los nudos críticos con los que diariamente estamos litigando, con los que diariamente estamos debatiendo jurídicamente en las audiencias y cómo considero yo, como sugerencia, se debería proceder en cada caso concreto para evitar cualquier tipo de dificultad que pueda generar el desarrollo de nuestra labor. Hay otra situación que sí me ha preocupado a mí, y que es que les piden, esto que conversábamos con Remigio y con ustedes del tema de las sentencias ejecutoriales, y les piden también copia del parte policial y de la copia de la boleta de ingreso a los centros de privación de libertad. Nunca entendí para qué. Jamás lo entendí. Jamás entendí para qué. Eso tampoco es ninguna norma jurídica, ni de rango constitucional, ni legal, ni reglamentaria, pero han venido usuarios a la Defensoría Pública a decir, denme sacando copias certificadas de la sentencia, del parte policial y de la boleta de encarcelamiento. Jamás entendí para qué. O sea, eso ni siquiera entiendo para qué, fácticamente, para qué sirven los expedientes. Porque, a ver, se entiende aparte una cosa, muchas veces los jueces, y eso creo que es de conocimiento de todos, los jueces que extinguen la pena, los jueces de garantías penitenciarias, pues cumplimiento integral de la pena, dentro de ese expediente no tienen el parte policial. No tienen. Lo que tienen es un informe jurídico del centro, que establece que la persona fue sentenciada a 5 años y que cumplió la pena integralmente, o que fue sobreseída o cualquier cosa, y que se emita la boleta de escarcelamiento. Pero yo jamás logro entender, y no es requisito, y ahí sí yo peleo en las audiencias, porque no hay ningún requisito que establezca que se debe llevar copias del parte policial. Ahí sí que me gustaría que alguien me explique para qué piden copias del parte policial. No, nunca lo he logrado entender, pero se pide. En la práctica pasa. No sé para qué, no sé cuál sea la finalidad de pedir copias del parte policial, no entiendo, pero pasa, y ese sí es un requisito que, bajo mi punto de vista, deberían omitir pedir, porque no está en ninguna norma contemplada que ustedes pidan copia del parte policial. No sé para qué se hace, de hecho. Eso, y algo que es curioso en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que se me iba a pasar por alto, pero ahora lo recordé, es bastante curioso en el centro en el reglamento que tienen ustedes, es lo determinado en el artículo 145 de su reglamento. Si la memoria no me falla, es el 145, pero verifiquemos. Sí, dice traslado por disposición judicial en casos de apelación y garantías jurisdiccionales. Este 145 hace como una especie de graduación o de jerarquización de las órdenes de traslado. Porque el numeral 1 dice que cuando la orden provenga de autoridad judicial de garantías penitenciarias, en la cual se disponga el traslado de la persona privada de libertad por apelaciones de traslados o garantías jurisdiccionales, la máxima autoridad del centro de privación de libertad informará a la máxima autoridad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, quien a través de su delegado autorizará dicho traslado. Sabemos que estamos hablando de una orden judicial, que según este articulado está sujeta a autorización de una autoridad administrativa. El numeral 2 dice, cuando las disposiciones judiciales de traslados provengan de decisiones por garantías jurisdiccionales, se deberá dar cumplimiento inmediato, es decir, cuando provenga de un habeas corpus. Y el numeral 3 dice, en caso de traslados dispuestos por los tribunales de garantías penales o jueces de garantías penales, las áreas competentes de la entidad encargada del sistema de rehabilitación social elaborarán el informe motivado para la aprobación o negativa del traslado emitido por la máxima autoridad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Este informe será puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional que emitió la disposición. Este artículo 145 del reglamento, desde la óptica jurídica, después voy a analizarlo desde la óptica operativa, es lo que por lo menos pretendo entender, pero desde la óptica jurídica no tiene cabida. O sea, no tiene cabida jurídica por ninguna parte. Las órdenes judiciales, primero, no pueden ser jerarquizadas, primero, porque todas emanan de un juez. Y después, el numeral 1 y el numeral 3 dicen que cuando sean órdenes de traslados de un juez de garantías penitenciarias, de un tribunal penal o un juez penal, estas están sujetas a aprobación del director del SNAI. Es decir, una autoridad administrativa tiene, según este articulado, la capacidad legal
de analizar si acata o no una orden judicial. Jurídicamente improcedente por donde se le vea. Y claro, dice, cuando venga de garantías jurisdiccionales, es decir, el numeral 2, habeas corpus, medidas cautelares, ahí sí tienen que acatarle inmediatamente. Pero el numeral 3, que se refiere a tribunales o jueces penales, que entiendo es cuando las personas tienen órdenes de prisión preventiva y por lo tanto están sujetas o a órdenes de un tribunal o de un juez de garantías penales mientras se resuelve al fin del día su situación jurídica, si es declarado culpable o inocente, y estas mismas jueces o tribunales a órdenes de quienes están esas personas con medidas cautelares de prisión preventiva ordenan un traslado, debe realizarse un informe por parte del director nacional del SNAI para ver si acata o no la disposición jurídicamente improcedente. Lo quiero analizar desde la óptica operativa. Seguramente desde la óptica operativa esto refiere a que muchas veces hay traslados que pueden generar inseguridad en determinados centros o que pueden generar violencia en determinados centros porque hay traslados de personas que pertenecen a bandas determinadas y se les está trasladando a un lugar donde puede poner en peligro su vida o donde se puede reforzar la presencia de determinada banda de delincuencia organizada. Desde el aspecto operativo lo puedo entender, pero desde la redacción técnica jurídica es improcedente. Debería estar redactado de otra forma. Estos informes lo deberían hacer conocer al juez antes que emita su resolución, no después de emitida analizar si es que cabe o no el traslado. Al final, si es que el juez dispuso de una orden judicial que debe ser acatada, y si ustedes no lo acatan, están sujetos a incumplimiento de decisiones de autoridades legítimas, a investigaciones administrativas e incluso a investigaciones penales. Entonces, este artículo, menos desde la óptica jurídica, es improcedente. Pues desde la óptica operativa, algunas razones se tendrán, pero jurídicamente está mal redactado. Mi criterio personal. Finalmente, analicemos el tema de este régimen abierto, que ya para finalizar, entiendo, nos quedan poquísimos minutos, me gusta hablar mucho, es mi defecto, creo yo, pero espero que en algo haberles podido ayudar y analicemos rápidamente el régimen abierto de rehabilitación social, que lo encontramos en el artículo 699 del Código Orgánico Integral Penal y establece también un solo requisito aquí sí hay dos requisitos de índole legal. Y primero es el cumplimiento del 80% de la pena impuesta y después es haber cumplido satisfactoriamente el régimen semiabierto. Después el resto de requisitos están de índole reglamentario y están en el artículo 272 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y ahí encontramos los requisitos ya reglamentarios que establecen cumplir el 80% de la pena, que también está en la norma, el informe de haber cumplido satisfactoriamente el régimen semiabierto emitido por el equipo técnico de reinserción social del centro, el informe jurídico que indique que la persona privada de la libertad no tiene otro proceso penal, y aquí existe una contradicción. A ver, si es que para otorgar el régimen semiabierto ya se verificó que no tenga más causas legales pendientes, y se quiere volver a verificar esto porque a lo mejor en el transcurso de su cumplimiento del 60% de la pena se le emitió una nueva orden de captura por haber cometido un nuevo delito, jurídicamente, ¿qué es lo procedente? El semiabierto debería haber sido revocado. Debería haber sido revocado y no debería verse esto en un informe reflejado en un informe donde no se cumpliera el numeral tercero del 272 del reglamento. Si es que hubiera tenido una nueva orden de captura, o si es que hubiese cometido un nuevo ilícito penal, el régimen semiabierto debería haber sido revocado. Por lo tanto, este numeral tercero para mí es innecesario. Conste. El numeral cuarto refiere presentar documentos que demuestren una actividad productiva o de beneficio social. El área de trabajo social será la responsable de la verificación y seguimiento de esta actividad. Esto yo quiero entenderlo como que la persona privada de la libertad, o debería ser analizado de esa forma, como que la persona privada de la libertad va a dedicarse a una actividad productiva que no necesariamente es un trabajo remunerado, no necesariamente debe ser un trabajo con relación de dependencia, porque cuando está cumpliendo el régimen semiabierto, tiene la obligación de presentarse periódicamente en un centro de rehabilitación social, y muchas veces esta obligación periódica de presentarse por lo menos una vez por semana
es un impedimento a que una persona que ya tiene su estigma por ser una persona privada de la libertad, y es esa la realidad fáctica, tiene un estigma y no muchas personas contratan a personas privadas de su libertad, aparte de tener ese estigma, resulta bastante incómodo que tenga que pedir permiso una vez por semana para presentarse a un centro de rehabilitación social. Son muy pocos los casos de personas privadas de la libertad que, mientras están cumpliendo un régimen semiabierto, acceden a un trabajo. De hecho, los casos que hemos tenido donde han accedido a un trabajo, hemos debido acudir a puestos de garantías penitenciarias a que la presentación para que pueda seguir trabajando, esta obligatoriedad de presentarse periódicamente en un centro de rehabilitación social, sea extendido en el tiempo y no sea cada semana, sino sea cada 15 días o cada 3 semanas, incluso extendiendo la norma, porque la norma literalmente dice que debe presentarse por lo menos una vez por semana. Los jueces de garantías penitenciarias han hecho ponderaciones donde han establecido que efectivamente el trabajo es parte de la rehabilitación social, y si esta persona ha podido conseguir un trabajo, mal haría la administración de justicia en generar, digamos, una dificultad, imponiéndole estrictamente que debe presentarse una vez por semana, cuando esto puede generar que pierda su trabajo. Entonces, algunos jueces han accedido a presentaciones sábados o domingos, otros jueces han accedido a presentaciones ya no semanales, sino con una distancia de tiempo más prolongada, cada 15 días. Claro, el SNAI muchas veces dice, se presentan los sábados y domingos, pero los sábados y domingos no hay funcionarios administrativos, están solo los guías penitenciarios que no pueden hacer un control de determinadas áreas que todavía debe, porque todavía está cumpliendo la pena, y que el reglamento también obedece que en el informe de cumplimiento satisfactorio del régimen semiabierto deben analizarse algunas áreas, y el SNAI muchas veces dice, ¿no?, los sábados y domingos, ¿quién va a controlar eso? Deberá buscarse los mecanismos para hacerlo, porque esta persona accede a un trabajo dificultoso que es, se debe darle la facilidad a que pueda reintegrarse al tejido social, a que pueda tener nuevamente un trabajo y pueda obtener una actividad económica para mantener a su familia, ¿no? Después el reglamento establece también informe del equipo de trabajo social de la constatación del lugar de domicilio, es algo que ya es administrativamente del centro, y después se establecen los parámetros que deben analizarse para que el cumplimiento del régimen semiabierto sea satisfactorio. Básicamente esos son los requisitos de índole legal administrativo que establece el centro para otorgar estos beneficios penitenciarios. Como vemos, no es una simple enumeración y un simple checklist de requisitos cumplidos que debe hacer un juez. El análisis es mucho más profundo, el análisis va mucho más allá. He podido compartir algunas experiencias personales que hemos tenido en la tramitación de beneficios penitenciarios. Espero en algo haberles podido ayudar, espero en algo haberles podido servir, espero haberme hecho entender, por lo menos en algo. Como les dije, más con la capacitación, esto es una charla, me ha gustado mucho interactuar con ustedes. Y espero en algo haber podido aportar. Yo les agradezco por haberme atendido casi estas 2 horas. Espero no haber sido cansón. Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, desea interactuar, yo estoy a las órdenes. Les agradezco mucho. Agradezco a la Escuela Defensorial por esta invitación. Siempre a las órdenes. Me encantan estos espacios de debate y de análisis donde todos aprendemos y donde sin lugar a dudas surgen ideas nuevas que nos van a servir para desempeñar nuestras actividades diarias. Les agradezco mucho a todos ustedes. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Gracias, Tania. Y estamos siempre a las órdenes. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿cómo se puede actuar si un beneficiario está amenazado de muerte en el centro donde debe presentarse? ¿Cómo podemos actuar como unidad de reinserción, ya que debe presentarse una vez por semana cada 4 horas? Una vez por semana, 4 horas. Sí, esto es una de las condiciones. Entiendo que está con régimen semiabierto. Me pasó a mí personalmente. Teníamos un privado de la libertad que recibió una amenaza. Le decían que sabían que él subía todos los martes a presentarse en un centro de rehabilitación social y que permanecía ahí 4 horas y que le iban a matar. Pusimos esto en conocimiento del juez. Esto se debe poner en conocimiento del juez de garantías penitenciarias inmediatamente por parte de un defensor público o por parte del mismo centro donde se está presentando, y el juez debe modular la presentación porque obviamente hay un riesgo inminente en su vida.
Entonces el juez debe modular. En el caso concreto, el juez moduló su presentación, dispuso que se presente ante el juzgado y le dejó la libertad a que se presente cualquier día de lunes a viernes. Ya no se presentaba en el centro, se presentaba en el juzgado, y el control que hace el centro de las actividades que debe realizar, el juez dispuso que se haga de forma telemática, mediante Zoom. Y así se reguló esto y se moduló y se garantizó su derecho a la vida. Eso les puedo comentar. Tenemos otra pregunta. Dice, para revocar una medida de régimen de semiabierto por incumplimiento de las condiciones previamente se debe notificar al sentenciado. Esto se lo debe realizar por oficina de citaciones de unidad judicial. ¿Bajo qué argumento se aplica esto? A ver, no me quiero meter en el tema de revocatoria porque no es el tema que me encargaron. Lo toqué solo como un ejemplo, pero sí, a mi criterio personal, el beneficiario del régimen, cuando el centro de privación de libertad informa al juez de garantías penitenciarias que hay un cumplimiento de alguna condición, en el caso concreto de la presentación, se le debe notificar a que ejerce su derecho a la defensa. Porque recordemos que el Código Orgánico Integral Penal dice ante la presentación injustificada. Y en la audiencia es donde este privado de la libertad debería en teoría poder justificar por qué dejó de presentarse. Entonces, para mí debería ser notificado. Repito, hay algunos jueces que creen que sí, hay otros jueces que creen que no.